Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos esta noche de domingo. Un domingo especial, puesto que hablaremos del cuarto informe de gobierno que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de México en manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Además, hablaremos del encuentro que sostuvo con los jóvenes, una modalidad innovadora que por primera vez en la historia de los informes se presenta en México. Y finalmente sostendremos un análisis con lo sucedido a la visita de Donald Trump aquí a nuestro país. Presento con mucho gusto a Verónica Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por supuesto, a Luis Carlos Ugalde. Buenas noches. Buenas noches. Y a Pepe Ureña. Buenas Pepe, noches. es un placer saludarlos. Pues iniciemos con esta plática. Tenemos lamentablemente 30 minutos, poco tiempo para analizar estos temas tan profundos. Primero las damas. Verónica, gracias por emitir tu primera opinión sobre el informe de gobierno. Gracias, Omar. Mira, yo creo que hay que abrir diciendo que efectivamente es un ejercicio inédito porque es la primera vez que se hace un cambio de formato de esta naturaleza, independientemente del cumplimiento de entregar el informe al Congreso de la Unión. Y me parece, bueno, pues que se hace en un momento, hay que decirlo, es un momento difícil, ¿no? Es un momento, el cuarto año, como que ya empieza la última parte del sexenio, hay que hacer un poco de recapitulación. Han sido unos días que no han sido fáciles en términos políticos, ¿no? En términos internacionales, y entonces viene este, digamos, nuevo formato como pues a dar una especie de oxígeno a una ceremonia que ya pasó obviamente a desuso. El mismo presidente lo reconocía, ya digo, esto del Día del Presidente, pues ya hace muchos años que se perdió, me parece que en buena medida. Lo que ya no me parece tan bueno es que se haya perdido este ejercicio de intercambio, digamos, entre poderes, ¿no? Que ese es el espíritu de la disposición de hacer un informe, de entregar un informe del Estado que guarda el país, pero pues es una discusión que sigue pendiente. Esa ha sido una decisión del Congreso de la Unión y que me parece que sería bueno revisarla en algún momento para que, lejos del boato que seguía a los informes presidenciales, simplemente se haga un ejercicio democrático de rendición de cuentas y de intercambio entre los dos poderes. Dicho esto, ya analizaremos el tema de este nuevo formato. Como digo, bueno, pues es un ejercicio, una intención de adecuarse un poco a los nuevos tiempos y de dar frescura a una ceremonia que también ya quizá había pasado de vigencia. Luis Carlos. Sobre la sustancia y el contenido, pues creo que hay resultados buenos y malos. Resultados buenos, la tasa de desempleo está en su nivel más bajo en los últimos, desde hace mucho tiempo. Ayer el presidente, en este último informe, el presidente comentó que es probable que agosto sea el mes con más creación de empleo en la historia de México, 100,000 empleos creados. Buena noticia, sigue habiendo a pesar de todo estabilidad macroeconómica. Hay algunos resultados positivos, resultados negativos. La tasa de endeudamiento del gobierno federal y del sector público mexicano está a niveles insostenibles que pueden llevar a que en los próximos meses México tenga una baja en la calidad crediticia y eso es muy, muy grave. Dos, la tasa de homicidios está aumentando nuevamente, hay problemas de gobernabilidad en algunas regiones. Y bueno, eso es en cuanto al contenido. En cuanto a la forma, a mí me pareció que fue un formato diferente. Creo que eso está bien. Podemos cuestionar si fue un poco acartonado por el tipo de jóvenes que se invitaron. Algunos no se veían muy naturales, otros se veían demasiado protocolarios, un poco acartonado para ser jóvenes. Pero bueno, me parece esto mejor que los discursos frente a élites empresariales, políticas y académicas como había sido. Esto me parece mejor. A mí me gustaría que esto se acompañara además de un ejercicio de rendición de cuentas, porque esto que pasó hace unos días fue un ejercicio de informar. No tenía enfrente a quien lo cuestionara realmente, no era rendición de cuentas, y la rendición de cuentas solo puede darse frente al Congreso. Desafortunadamente el Congreso mexicano no ha hecho su trabajo correctamente, fue el Congreso mexicano el que rompió la tradición de que fuera el Congreso, es culpa del Congreso. Y dos, incluso cuando el presidente iba al Congreso antes, o ahora cuando hay glosa donde van secretarios de Estado, realmente no hay rendición de cuentas. La mayor parte de los legisladores no leen, no están informados, no saben cuestionar, son bastante ignorantes en general. Entonces, ese es el problema real de que el informe presidencial, no por culpa del presidente necesariamente, sino del Congreso sobre todo, no ha sido un ejercicio de rendición de cuentas.
Gracias. Pepe. Bueno, en las cosas buenas promesas que aparecen en el informe, hay una que creo que está desfasada de otros pronósticos. Habla de un crecimiento del PIB entre el 2 y el 2.6%. Sería, para las condiciones actuales, bueno, algo bueno. También en lo malo está la falta de visibilidad, como lo han mencionado mis compañeros. Es un asunto que ciertamente es el Congreso, no hay civilidad entre los partidos políticos. Ayer fue un caos en la Cámara cuando se tocó el tema Trump y por las mantas que llevaron. Eso habla de que no tenemos esa cultura. Sí, pero también tienen la culpa los presidentes anteriores que rompieron la relación con el legislativo. Se llegó al extremo de retar públicamente, un presidente Vicente Fox retó al Congreso y lo culpaba de todo. Entonces eso se heredó ese conflicto, no se ha solucionado, hubo intentos por llevar al presidente Peña Nieto al Congreso a principios del sexenio, no hubo entendimiento sobre formato y el diálogo con los jóvenes hubiera sido mejor con los legisladores de todos los partidos, abierto, plural, y así de esa manera tendríamos más aireada la política nacional. Estamos viendo una reacción justamente, creo que coincidimos aquí en la mesa, de que el Ejecutivo y el Legislativo no se están encontrando, no se están poniendo de acuerdo en cosas sustanciales del futuro de México, lo que sí hicieron en los primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales. En ese sentido podríamos pensar que ya no habrá un idilio que suponga mejores acuerdos o resolver cosas pendientes acabando de iniciar la legislatura. Bueno, sí, me parece que ya estamos entrando en otro tipo de lógicas, ¿no? Es decir, cuando se negoció el Pacto por México, que veníamos al inicio de la administración y que significó pues también una especie de tabla de salvación para los partidos de oposición y para sus dirigencias. En este momento, cuando ya pasamos de la etapa en la que es más vistoso, digamos, aprobar las reformas y decir ya tenemos 13 reformas estructurales, cosa que se dice fácil y que sigue siendo la verdad un hito en la historia moderna de México. Sin embargo, ya estamos en una etapa en la que ahora es este discurso político, ¿no?, de confrontación, en el que ya cada quien está posicionándose rumbo al 2018, y entonces ya esta parte electoral me parece que contamina digamos, la posible serenidad que se necesite para crear consensos y seguir adelante o avanzar en las reformas. Y además, en otro punto me parece importante, que es el apoyo, es decir, si las reformas fueron producto del Pacto por México, la fase de implementación debería estar respaldada por los mismos actores que las hicieron posibles, y ahí es donde yo siento que falta ese acompañamiento. Lo entiendo en la lógica de ya confrontación política, pero sí me parece que hace falta, digamos, esa visión de largo plazo de decir, bueno, lo que aprobamos, si no lo implementamos, no va a servir absolutamente de nada y los que perdemos somos todos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que las principales acciones legislativas que se tomaron, ya se tomaron. La verdad es que yo creo que parte del problema del desafío de México es que se tomaron demasiadas decisiones en materia de reformas estructurales. Nos empachamos de cosas buenas. Pero cuando te empachas, aunque sean cosas buenas, acabas por quedarte inmóvil por la incapacidad para digerirlo. Y esto es uno de los retos que está enfrentando el gobierno, de que muchas reformas requieren mucho capital político y ya no hay, como la educativa, por ejemplo. De tal forma que lo que vamos a ver en los próximos 2 años de esta legislatura y de este sexenio que termina es básicamente administrar el statu quo. Claro, tomando algunas decisiones como el presupuesto, como algunas adecuaciones a legislación secundaria, pero vaya, eso no está mal. El Congreso no tiene que estar legislando cosas nuevas cada rato. Creo que el reto del Congreso debería de ser control, supervisión, atención, por ejemplo, en que el Sistema Nacional Anticorrupción se empiece a ejecutar, por ejemplo, que la reforma educativa se ejecute, por ejemplo, ese tipo de cosas. Esa es su función y eso yo creo que ojalá lo hiciera correctamente, pero grandes decisiones, grandes reformas no creo que vaya a haber, ni creo que sea necesario que las haya. Correcto. Pepe Ureña, quedaste en darnos tu análisis al respecto. Bueno, del idilio que hablabas, Omar,
Ya no existe el idilio se acabó al terminar las reformas estructurales. A partir de entonces ha sido una confrontación, una lucha de dirigentes de partidos contra el presidente o del gobierno en general contra ellos, sin que sea un pleito más formal de parte del gobierno. O sea, cuando decimos tiene que defender sus reformas, tiene que defender sus planes de gobierno, tiene que defender sus acciones, pero ya tenemos a unos partidos de oposición encarrilados en la campaña. Ya ellos están pensando. Hace un año pensaban en la elección del 2015, hace poco en la del 2016, ahora en la del 17 ya con puesta la vista en el 18. Entonces, ya no hay manera de restablecer una comunicación como la que se tuvo al principio del sexenio, y es lo que hablaba, qué lástima que no haya esa sensibilidad, esa civilidad para actuar por el bien del país. Claro, que los tiempos políticos justamente ahoguen lo que puede estar en la mesa de manera importante desarrollando, pues eso, las tareas pendientes, y empiecen a todos pensar en las conveniencias políticas, las elecciones que vienen el próximo año, y dejen de lado las tareas que les corresponden. El informe tuvo una novedad, ya lo mencionábamos al inicio de este espacio, y fue justamente el formato, un encuentro con los jóvenes. Luis Carlos, ya mencionabas que estuvo un poco acartonado, pero bueno, también permitimos analizar y ver que se tocaron temas que están en la agenda pública, en la agenda mediática, que prácticamente todos conocen, como es la Ley 3 de 3, como es los derechos humanos, como es una infinidad de tópicos que decíamos, ¿sería capaz el presidente de abordarlos o no? Finalmente los abordó de una manera u otra. Verónica, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Sí, puedo coincidir con Luis Carlos, que se sentía a lo mejor el formato acartonado, ¿no? Digamos, explicaron de dónde venían los jóvenes y demás, pero no quedó muy claro la forma en la que se seleccionaron, el tipo de preguntas que iban a hacer. Algunos de ellos mismos, ¿no? Se sentían, digamos, poco articulados. Puede ser incluso por el momento, el tema, ¿no? La presión de estar en ese escenario, no se sentía así como muy espontáneo. Sin embargo, sí, como dices tú, creo que la parte que benefició, en primera es, digamos, tomar en consideración a los jóvenes, que me parece una parte muy rescatable, válida, y sobre todo el papel de las redes sociales. Y al permitir el que se hicieran preguntas vía internet, vía Facebook o Twitter, que se estuvieran, digamos, intercalando con las preguntas ahí en el foro, en el piso, lo que dio oportunidades que verdaderamente se tocaran preguntas que a lo mejor no se hubieran hecho de otra manera, y que, como bien dices, pues tocaron los temas que están en la mente no solo de los jóvenes, sino de muchas de los ciudadanos. Y en ese sentido me parece que el presidente respondió bien, no eludió ninguna pregunta. En algunas, creo que incluso la de las gasolinas, la económica, se extendió un poco más, pero en general fue bastante concreto, bastante puntual, y pues eso permitió justamente que no se convirtiera en un ejercicio totalmente predecible o acartonado. Esa parte que creo que salió bien. Luis Carlos, por favor. Pues reitero, aunque haya habido acartonamiento, me parece que es una alternativa que es mejor que la anterior. Y en ese sentido me parece razonable, me parece que no hay bidireccionalidad, o sea, el presidente dice algo y punto. Por eso, pero ese no es el papel de estas reuniones como la del informe. Esa función la deberían llevar a cabo los expertos, el Congreso, y reitero, el Congreso no lo ha estado haciendo. Me parece que lo que sienta es una comunicación directa con la gente. Cuando se habían hecho los eventos en Palacio Nacional, en donde el presidente hablaba frente a 400 miembros de las élites empresariales y políticas del país, pues eso no era una comunicación directa. Este tipo de diálogos un poco más coloquiales, pues permite que la gente sienta que el presidente le está platicando cosas de la vida real. Y en ese sentido me parece que es una innovación y está bien. Ahora me parece que los temas que se abordaron, pues se abordaron de manera superficial, como es obvio, no puede dar para más un formato de este tipo, pues claro, una hora y media, pero pues a mí me parece que fue un ejercicio interesante. Claro. Pues sí, ya hay poco para agregar, sí, muy interesante el ejercicio, creo que
satisfizo muchas preguntas que teníamos nosotros, que teníamos la población en general, pero sí hizo falta el mensaje del jefe de Estado, el mensaje a la nación. Es el mensaje que siempre se presentaba el 1 de septiembre y que finalmente se orientaba al gobierno, al país, hacia dónde se dirigían. En esta ocasión creo que sí faltó ese mensaje. Bueno, fue un diálogo con jóvenes de diversas áreas y creo que llamó la atención también ver a personalidades del ejército, ¿no? Fue un ejercicio, gente con problemas de discapacidad, en fin, creo que de los distintos estados, creo que se logró justamente tener eso que comentas, esa interacción, algo que no se había visto y sobre todo que el presidente estuviera ahí. Normalmente eran los voceros o los representantes de las distintas áreas, dependiendo de la circunstancia que se tomara en cuenta, pues la que se vislumbraba. Este tipo de ejercicios acercan a la ciudadanía, pero creo que también permiten pensar en que puede evolucionar este modelo. Si yo les preguntara qué le agregarían para un ejercicio de este tipo ciudadano, agregarían a otros sectores de la sociedad, gente adulta, agregarían más tiempo, agregarían que el modelo fuese preguntas y respuestas o también de debate, en fin, ¿qué le agregarían ustedes? Pues yo este formato esta noche, el otro día que veía el informe pensaba, este formato de 1 hora, hora y media podría sumarle una mesa redonda del presidente con 7 expertos que lo cuestionaran bilateralmente con intervenciones de 1 minuto, 1 minuto y medio, rápido, ágil, contrastando, cuestionando, revirando. Eso podría ser algo muy interesante, que tuviera la parte ciudadana y la parte de especialistas. Y reitero, lo que no podemos dejar de lado es que el presidente tiene que rendir cuentas políticas al Congreso. El Congreso no está a la altura, no lo ha estado nunca, y lo que ha ocurrido es entonces que hay un vacío en ese tema. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que este ejercicio me parece que es un buen arranque, o sea, me parece una buena idea, me pareció que estuvo bien hecha, me pareció que el tener a un moderador, como fue Ezra Shabot, también le dio cierta agilidad a la conducción y de manera que pudieran estarse, alternando las preguntas y demás. Yo al formato le agregaría quizá también, justamente como decías tú, no necesariamente tienen que ser jóvenes, es decir, o exclusivamente. O sea, me parece que todo lo que agregara sería mejor en esta relación con la ciudadanía y sin duda el punto que toca Luis Carlos, yo no lo haría en sustitución de un informe que debe de presentar el presidente. Es decir, esto está muy bien como para, abrir canales, explicar cosas que después no se pueden, no hay forma de explicarlas directamente a la sociedad, pero no quitaría el dedo del renglón de este ejercicio de rendición de cuentas que se me hace que, se ha interpretado como que es volverle a dar al presidente el día del presidente, y lo dije al principio, no se trata del boato ni de esa ceremonia, se trata de un ejercicio democrático de rendición de cuentas y de equilibrio de poderes que nos hace mucha falta. Pepe, ¿qué le agregarías? ¿Qué le agregaría? Pues más comunicación con la sociedad. Tal como señala Luis Carlos, yo creo que hay que acercar más el presidente a la sociedad, que tiene que hablar con los sectores, con los obreros, con los campesinos, con los universitarios, visitas a universidades, cuestionamientos de la intelectualidad, como le llaman mexicana, y de esta manera tener mucha mayor cercanía y también comunicar más a la población. Muy bien. Bueno, pues te agradezco, Pepe, por esta reflexión, les agradezco por esta reflexión. Y algo que precedió justamente el informe fue una visita que generó polémica, hasta cierto punto fue inesperada, y fue la visita de Donald Trump, candidato republicano, a la presidencia de los Estados Unidos, que se celebrará el 8 de noviembre, ya falta 2 meses prácticamente para esta elección. Y bueno, la invitación la hizo a los dos, eso quedó muy claro en toda la sociedad. Fue una invitación que le hizo a los dos candidatos en turno, a Hillary Clinton por parte de los demócratas y a Donald Trump por parte de los republicanos. Finalmente vino y causó una verdadera polémica en distintos ámbitos. Fue también la primera vez que sucede algo parecido en nuestro país y generó muchas inercias, muchas opiniones al respecto. Por supuesto, me gustaría conocer las de ustedes. Sí, bueno, pues sí, sin duda fue un tema, el tema de la semana, además del tema del informe. Y
yo lo resumiría quizá como titulé mi artículo del viernes pasado, de buenas intenciones, pero lamentable el resultado. Sí creo que hay que decirlo, la convicción personal del presidente de abrir un espacio de diálogo con quien pueda resultar electo presidente de los Estados Unidos en busca de defender, digamos, a los mexicanos, de proteger los intereses de los mexicanos, sea en México o en el extranjero. Eso me parece totalmente válido y me parece una buena idea. El tema es que a la hora de ejecutar esta idea fue donde creo yo que se cometieron una serie de errores de cálculo que serán previsibles y básicamente, digamos, para mencionarlo, es el tema del momento en el que se da, es decir, el tiempo y los términos del encuentro, que me parece que no estuvieron bajo control de las autoridades mexicanas y que de alguna manera acabaron siendo controladas por el invitado. Tanto la fecha, tú acabas de decir justamente que fue inesperado, fue demasiado precipitada, no hubo tiempo para prepararse, para hacer una reunión que verdaderamente le sirviera a los intereses de México, no a los intereses de la campaña del señor Trump. Y a partir de ahí, pues justamente de esta, digamos, ejecución fallida, me parece, pues los resultados fueron eso, que lo que se pretendía, el mensaje que se pretendía mandar, lo que sirvió fue para un posicionamiento de este candidato, justamente previo a que fuera a dar su discurso más importante en materia justamente de relación de la frontera y de relación migratoria. Gracias, Luis Carlos. Pues sí, me parece que fue mal ejecutado y yo creo que la mala ejecución hizo que esto fuera al final un error. Y ya se ha repetido, pero lo digo. El presidente pudo haber gestionado políticamente para que viniera primero Hillary Clinton. Dos, el momento en que mandaron invitaciones era inoportuno, debe haber esperado 2 o 3 semanas. Y si el señor Trump contestó, voy mañana, se le pudo haber dicho, no puede esta semana el presidente, hay un informe de gobierno, e ir administrando, pateando la pelota y gestionar primero para que Hillary viniera primero. No entiendo, hubo muchos detalles, muchas fallas y esos errores de operación, de ejecución. El discurso del presidente al principio era demasiado diplomático. Y tiene que ser diplomático, pero pudo haber sido más claro y más directo y no lo fue. Y eso es lo que la gente está cuestionando. Claro. Pepe. Fíjate, y una consideración inicial es que el ambiente está dominado por la animosidad contra Donald Trump. La población mexicana está predispuesta y no acepta nada de Trump. O sea, en los términos que haya sido, si el presidente ha hablado más fuerte, quizá le hubiera parecido poco a muchos ciudadanos, a muchos mexicanos. Al final, el comentario de Hillary de dime con quién te juntas, habla por sí mismo. Entonces Trump va a seguir siendo Trump. Viene a hablar aquí con cierta diplomacia. Dice, le llamo mi amigo ya al presidente, considero mi amigo al presidente Peña Nieto. Y va a Estados Unidos a decir que no le informó, pero que no sabe que vamos a pagar, pero que lo vamos a pagar. O sea, vuelta totalmente a su discurso. Entonces, yo creo que el señor Trump va a pasar a la historia como eso, como una persona nada más que dice una cosa y se contradice, como la chimoltrufia que decimos en México. Pero del encuentro, pues, es un primer acercamiento, esperemos que no gane y que luego no tenga consecuencias con Hillary Clinton por algún resentimiento, por alguna forma en el trato hacia México. Fíjate, Omar, que yo creo que hubo a lo mejor una confusión en los objetivos, es decir, como bien digo, la idea y la convicción del presidente de abrir este diálogo siempre buscando, digamos, el mejor interés de los mexicanos y finalmente pues que te vas a tener que reunir y vas a tener que dialogar con quien resulte ser el electo, ¿no? Porque la decisión no es nuestra, sino la decisión es en Estados Unidos y como dice Pepe, independientemente de la animosidad que tengamos acá. Sin embargo, me parece que hubo quizá una confusión, es decir, el tema quedó clarísimo con el discurso en Arizona de Trump, que
no es una falta de información la que él tiene. Su mensaje es de una deliberada mala fe porque eso le conviene a él para su campaña. Entonces, contra eso no va a haber, digamos, intercambio de información o datos que le vayan a resultar relevantes. Es decir, toda la información justamente puntual, detallada de la importancia de la relación bilateral, etcétera, digo, el señor la escucha, ¿no? Pues, la guarda y él sigue con su discurso adelante. O sea, no es una cuestión de falta de información, es una cuestión de mala fe deliberada. Entonces, quizá el objetivo, como dice Luis Carlos, en este momento, que fue el error de hacerlo en este momento para darle, digamos, material para su discurso, podía haber sido después, en un momento en que no tuviera esa repercusión mediática, porque lo que estamos haciendo es impulsándolo y dándole esos pocos puntos para su campaña, es decir, esos pocos puntos de diferencia que ahorita los separan en las encuestas de Hillary Clinton. O sea, hay 4.5 puntos de diferencia entre Hillary Clinton. Es una ventaja, pero es una ventaja muy pequeña. Entonces, todo lo que le pueda él utilizar para posicionarse lo va a hacer independientemente de con quién se reunió e independientemente de si agredió, insultó, etcétera. Entonces, me parece que eso había que tenerlo en cuenta. Claro, sin duda alguna. Finalmente se nos terminó el tiempo. Vamos a cerrar con una última intervención muy breve. Las cosas se siguen moviendo. Es decir, unos lo consideran un error, otros no, unos lo matizarán, en fin. Siguen moviéndose las cosas. Puede venir Hillary Clinton, claro. Puede acercarse en las encuestas Donald Trump respecto a la candidata Hillary Clinton, aunque se ve todavía muy lejano, es decir, se ve muy probable que pierda Donald Trump. ¿Y qué pasaría a partir de esta reunión que sostuvo el miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, si estos factores empiezan a acomodarse? Si viene Hillary Clinton, a perspectiva se verá distinto. Sí, claro, la apuesta de que esto fue un momento audaz e inteligente y responsable, como han argumentado los que promovieron esto, es que cuando gane Trump, su trato va a ser más amable. Habrá que ver. Dos, que si gana Hillary, pues no va a estar tan enojada porque Hillary finalmente es una mujer razonable y sensata. Pragmática, ¿no? Pues no sé, yo creo que lo que desafortunadamente el presidente está en una situación muy incómoda porque Trump va a estar repitiendo lo del muro una y otra vez y va a estar diciendo, yo ya hablé con el presidente Peña, entonces el presidente va a tener que estar desmintiendo y desmintiendo hasta que llegue un momento en donde ojalá tenga que mandar un mensaje directo y entonces Trump, como es de desleal, se va a burlar. Va a decir, el presidente no entiende, ya se lo dije en México, se va a burlar y lo va a despreciar públicamente, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo trajiste a México y después a lo mejor acaba peor la relación con Trump. Bueno, habrá que ver, finalmente. Sí, mi último comentario. Yo creo que en adelante la responsabilidad no es del presidente Peña, la responsabilidad está en todos y me parece que hay un llamado de atención aquí. Si lo que se busca es que nos tengan respeto, la mejor manera de ganar respeto como país es siendo un país respetable. A lo que me refiero es un país, digamos, confiable, con un Estado de Derecho vigente, competitivo a nivel internacional. Todo eso nos va a hacer ganar el respeto internacional, que no lo vamos a tener que entonces estar reclamando, sino que se nos va a dar. Y eso es una llamada, creo, para todos. Muy bien, Verónica, gracias. Finalmente, Pepe. No, bueno, no tocamos el Tratado de Libre Comercio, que es una de las partes que puede afectar. Donald Trump dijo que beneficia exclusivamente a México, el más beneficiado es México. Él habla de una reestructuración total o de eliminarlo, ha hablado inclusive de eliminarlo. Pues creo que eso nos afectaría muchísimo y finalmente llegamos a donde mismo el señor Trump no tiene palabra, ¿no? Claro. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, un tema que da mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. Vienen las elecciones en Estados Unidos y seguramente organizaremos otra mesa cuadrada para seguir viendo estos aspectos importantes. Gracias, Verónica Ortiz, gracias, Luis Carlos Ugalde, gracias, Pepe Ureña, por estar con nosotros y, por supuesto, con el auditorio de Televisión Educativa. Hasta la próxima.